va a bendecir, esa palabra va a bendecir nuestras vidas, aquellos que nos van a ver a través del YouTube, de esta red social llamada YouTube. Vamos a traer una palabra que yo sé que marcará nuestra vida de una manera muy especial. Porque hay veces que pasa el tiempo y nosotros como que vamos perdiendo lo que se llama la identidad en Él. Amén. Y yo le puse a este título, el título a este mensaje, una palabra que ya tenía aquí. Lo que hice fue que le añadí varios textos bíblicos y demás para compartirlo con ustedes. En esta mañana vamos a estar predicando bajo el título Retomando nuestra verdadera identidad. Retomando nuestra verdadera identidad. ¿Por qué puse retomando? Porque, como les dije, hay veces que como que vamos perdiendo y damos por hecho de que ya somos salvos y que ya Dios trabajó con nosotros, pero como que vamos perdiendo de perspectiva para qué fuimos entonces llamados y por qué Él nos llama hijos a nosotros. Nosotros somos hijos de Dios. Amén. Somos hijos de Dios. Y la Biblia dice que fuimos lavados con su sangre, sangre que todavía tiene el poder para limpiarnos, como dice la palabra, de todo pecado. Amado, cada día tenemos que volver a la fuente para recibir de esa fuente de vida esa palabra que nos hace falta para poder entonces caminar y poder avanzar dentro del propósito y el plan de Dios. Dios tiene planes y propósitos con cada uno de nosotros. Usted y yo no somos cualquier cosa. En una ocasión, yo me acuerdo, hace unos años atrás, había un hermano que oraba, y oraba mucho, y oraba fuerte en la iglesia. Y cuando él oraba, yo comenzando en el Evangelio, él decía: Señor, ayúdame, que yo soy un trapo de inmundicia. Y yo decía, verdaderamente, el hermano estará correcto en lo que está diciendo. Yo estaba comenzando en el Evangelio y yo decía, pero yo vengo de un sitio donde Dios está trabajando con gente y este hermano ora de esa forma. Límpiame, Señor, porque yo soy un trapo de inmundicia. No, yo era un trapo de inmundicia. Ahora yo soy un hijo de Dios. Ahora Dios sigue trabajando conmigo, y aunque dentro de mis imperfecciones y de sus imperfecciones hay un Dios que tiene el poder de cambiarte, de transformarte. ¿Para qué? Para la gloria de su nombre y para que tú puedas manifestar su gloria. Por eso Él te llama hijo. Amado, vuelvo y repito, nosotros no somos cualquier cosa. Somos los hijos de Dios. Y yendo al título del mensaje de esta mañana, que es retomando nuestra verdadera identidad, yo pude encontrar que retomar es abordar una cosa otra vez. Cuando tú abordas una cosa otra vez, estás retomando algo. Es como cuando hace muchos años atrás la transportación pública en nuestro país eran carros públicos, ¿se acuerdan? Su agua. Y usted tenía que retomar o tomar ese vehículo todos los días para llegar a un punto específico, ¿verdad? Pues entonces, si nosotros vamos a retomar algo en esta mañana, es para llegar también a un punto específico y entender para qué estamos aquí en esta tierra. Gloria a Dios. Nosotros estamos aquí en esta tierra, vuelvo y digo, con un plan de parte de Dios para hacer cosas grandes, para hacer cosas maravillosas. Y estas cosas que vamos a abordar otra vez en algún momento de nuestra vida pudieron ser interrumpidas por diferentes circunstancias, enfermedades. Hay veces que vienen a nuestra vida también situaciones difíciles, familiares, que nos hacen dudar de lo que verdaderamente fuimos llamados y para qué fuimos llamados. Pero cuando hablamos de retomar, estamos hablando también de volver a conquistar. Es recuperar algo, es readquirir algo. Y si vamos a readquirir algo es porque eso nos pertenece. Nos pertenece a cada uno de nosotros.
Si tú y yo, amado que me escucha, no tuviéramos el valor que Dios dice que tenemos, el alfarero divino no hubiera perdido el tiempo en hacer de la vasija que se echó a perder una vasija nueva. Jeremías 18. Si tú y yo no fuéramos importantes para Dios, el Padre eterno no hubiera tomado la posición de hombre en Jesús. Amado, Jesús vino a esta tierra a tomar el lugar que tú y yo merecíamos. Se hizo hombre, se hizo carne, habitó entre nosotros, dice la palabra. Amado, si tú y yo no fuéramos importantes para el Señor, entonces Pedro, el apóstol, no hubiera sido llamado. Amado, Pedro era un simple pescador un pescador, pero fue llamado como pescador de hombres. Amén. Dios lo llamó con planes y propósitos. ¿Por qué? Porque no solamente estaba viendo la asignación temporal que Pedro tenía en esta tierra como pescador, estaba mirando un potencial que estaba por encima de ser un pescador. Estaba viendo un apóstol, estaba viendo en Pedro un hombre que iba a ganar almas para el reino. Amado, eso le muestra el libro de los Hechos, cuando vemos que en el primer mensaje Pedro se gana 3.000 almas para el Señor. Amén. Gloria a Dios. De la única forma que tu pasado no te dejará avanzar, escucha bien, es cuando tú se lo permites, porque lo sigues alimentando. ¿Y cómo tú alimentas tu pasado? Cuando te descalificas a ti mismo, o cuando nos descalificamos. Si no fuéramos importantes para Dios, Isaías, que fue el libro que citó nuestra hermana Naira esta mañana, no hubiera sido limpiado su culpa cuando él mismo dijo que era un hombre de labios inmundos, pero fue constituido como profeta a las naciones y conocido como el profeta mesiánico, pues muchas de sus profecías hablan sobre el Mesías prometido. Isaías 6:7. Amado, si usted y yo no fuéramos importantes para Dios, Gedeón no hubiera sido llamado cuando estaba sacudiendo el trigo en un lagar para esconderlo de los madianitas. Amado, el lagar no era un lugar donde se supone que estuviera sacudiendo el trigo. El lagar era el lugar donde se procesan las uvas, un lugar mucho más pequeño. Y en medio de un pueblo que le había dado la espalda a Dios, estamos hablando todavía de Gedeón, fue llamado por el ángel de Jehová y le dijo de la siguiente forma: varón esforzado y valiente. Wow. Varón esforzado y valiente. Amado, él miraba su pasado. De hecho, él dijo: mi familia es pequeña en Manasés. Yo no soy un hombre importante. Mas sin embargo, vuelvo y repito, Dios no estaba viendo las debilidades o las pequeñeces que podía tener Gedeón. Dios estaba mirando el potencial que había en este hombre de Dios. Gloria a Dios. A pesar de Gedeón sentirse sin un futuro de esperanza por lo que estaba pasando su pueblo, y según él, la debilidad de pertenecer a una familia débil, Dios lo llamó. Dios te llama a ti y me llama a mí en esta mañana a hacer cosas para Él diferentes. Te llama porque Él no ve por la situación que tú estás pasando, no ve tu enfermedad, no ve tus limitaciones. Dios está mirando tu potencial. Dios está mirando lo que está dentro de ti. Dios está mirando algo sobrenatural en ti. Por eso te llamó y por eso estamos aquí en esta mañana. Amado que me escucha y que me ves a través de la red social, tú no eres un fracaso.
Tú eres un hijo de Dios en construcción, porque Dios está trabajando contigo, pero también está trabajando conmigo. Hay veces que nosotros, lo que Dios nos da ciertos privilegios, cierto liderato, pastorado, o tenemos algún llamado, creemos que todo lo hemos alcanzado, mas sin embargo Pablo en una ocasión dijo: no es que yo lo haya alcanzado todo, pero una cosa hago, prosigo a la meta, al llamado del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Amado, cada uno de nosotros tiene una meta que alcanzar, tiene un propósito que cumplir en esta tierra. Cada uno de los que estamos aquí todavía, Dios no ha terminado con nosotros. Amén. Él sigue trabajando con cada uno de nosotros de una manera especial. ¿Sabes por qué? Porque Dios habla y ve las cosas que no son como si fueran. Tú te miras en el espejo y ves a vamos a coger de ejemplo a mi hermano Tony. Ve a un hombre de 70 y pico de años, con una chivita blanca, y a veces nos descalificamos nosotros mismos porque cosas han pasado en nuestra vida que a veces decimos: ya yo estoy descalificado para ciertas cosas. No, tú te miras en el espejo así, pero Dios te ve como imagen, te creó con planes y propósitos, te ve como la imagen de Dios que eres. Ya mismo vamos a entrar en esa parte del mensaje que es imagen. Si tú no sabes quién eres, amado, otros hablarán de ti lo que tú no eres. Vuelvo y repito, porque esto es un principio que debe estar grabado en nuestro corazón de una manera muy especial. Si tú no sabes quién eres, otros hablarán o dirán de ti lo que tú no eres. Por eso es importante tú saber quién tú eres en Cristo. Eres hijo de Dios. Eres la imagen de Dios. En el Salmo número 8, puede ir buscándolo por ahí en su Biblia. Salmo número 8. Vamos a leer o a predicar o a enseñar desde el versículo número 3 en adelante. Este Salmo de David, donde David, esto es parte mía, esto no está en la Biblia, pero yo lo veo así, yo lo puedo visualizar de esa forma, yo puedo tener una visión de ese momento de David pastoreando las ovejas de su padre, pastoreando en aquel lugar donde él estaba pastoreando. Y dijo David de la siguiente forma: yo lo veo a él recostado en la hierba, mirando hacia el cielo. Lo veo de alguna forma muy especial, mirando la creación de Dios, mirando todo lo que sus ojos podían ver en aquel momento, recostado o acostado en la hierba, cansado posiblemente, después de pastorear las ovejas de su padre. Y dijo: cuando veo tus cielos, obra de tus manos, obra de tus dedos, dice una de las versiones, la luna y las estrellas que tú formaste. Amado, él está viendo algo sobrenatural. Él está viendo los cielos, él está viendo las estrellas, él está viendo la luna. Entonces quiere decir que era de noche. Y la Biblia dice, me pregunto, verso número 4, él se preguntó: ¿qué es el hombre para que en él pienses? Y el Hijo del Hombre, ¿qué es el ser humano, el Hijo del Hombre, para que lo tomes en cuenta? Estoy leyendo de otra versión, perdonen. ¿Qué es el hombre para que tú pienses en él? David se hizo esta pregunta posiblemente muchas veces se había recostado sobre la hierba del lugar donde pastoreaba las ovejas de su padre y miraba al cielo, pero en esta ocasión, amado, el escritor él mismo plasma este momento tan glorioso de David mirando hacia el cielo y dice: cuando veo
los cielos, las estrellas, la luna, todo lo que tú creaste, pienso yo que es el hombre. Estoy tratando de comparar la grandeza de la creación que mis ojos ven con mi vida delante de ti. ¿Quién soy yo? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Por qué estamos aquí en esta tierra? Y cuando Él dijo que esa obra la había hecho solamente con sus manos, de hecho hay una versión que dice que fue con sus dedos. Solo Dios necesitó sus manos, amado que me escucha. Un Dios tan grande y sublime para crear el universo solamente necesitó sus manos, pero cuando vamos a Génesis podemos ver que también necesitó ¿qué? Una palabra. Porque todo lo creado vino después de una cita, de una palabra que salió de la boca de Dios. Amado, una palabra puede transformar los entornos. Una palabra puede hacer algo diferente. Una palabra puede cambiar la vida de alguien que se encuentra sin fe y sin esperanza. Una palabra puede ser algo sobrenatural en la vida de alguien que necesita salvación. Esa palabra tenemos que seguir llevándola, hermano Víctor, allí todos los días. Tenemos que seguir predicando. Tenemos que seguir manifestando lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. La música, todo lo que hacemos allí se hace para la gloria del Señor. Este viernes no pude estar porque estaba con mi papá. El alfarero divino nos creó, amado, como su máxima creación. Amado, ¿qué significa esto? Pues que somos su máxima creación. La última y más gloriosa creación de Dios nos dio dignidad, nos dio autoridad y nos dio propósito. Por eso nos creó. Amado, nosotros no fuimos creados de la nada. Dios mismo lo hizo con sus manos. Yes. Sí, Señor. Tenemos un estatus elevado, escuche bien, dentro de la creación. Pero ese estatus elevado también ha puesto sobre nosotros una responsabilidad para darlo a conocer. Amado, no es lo mismo usted ser un trabajador común y corriente en una empresa que tener una responsabilidad de supervisar a alguien. Cuando usted es un trabajador común y corriente, usted realiza su trabajo. Pero cuando usted es supervisor, usted no solamente va a realizar el trabajo que le corresponde a usted como supervisor, sino que también tiene que supervisar para que esas personas lo hagan bien. Esa responsabilidad que Dios depositó sobre la iglesia, sobre nosotros, la máxima creación, todavía está vigente en nosotros. Gloria a Dios. Tenemos la responsabilidad de velar por una familia, la responsabilidad de velar por gente que amamos, y tenemos la responsabilidad también de velar por gente que tampoco o no amamos mucho, porque son parte de lo que Dios ha permitido en nuestra vida. ¿Sabes por qué? Para que nosotros manifestemos la gloria de Dios en ellos. Gloria a Dios. ¿Cómo actuamos? ¿Qué hablamos? ¿Qué decimos a la gente a veces? A veces nos sentimos tan cargados que no quisiéramos de ninguna forma tener que intervenir con nadie en esta vida. Pero la Biblia dice que Dios nos da una carga que tú y yo no podemos llevar. Amén. Él nos da la fortaleza, nos da el Espíritu Santo para seguir avanzando. Ese Espíritu de Dios que nos da la fortaleza, la gracia, el favor, la sabiduría de lo alto, nos da la capacidad de seguir avanzando en medio de las circunstancias más difíciles que tengamos que enfrentar. Tú estás aquí, ¿sabes por qué? Porque tú has vencido en medio de tus batallas. Y David preguntó y dijo: ¿qué es el hombre para que en él piense? ¿Qué es el hombre para que lo tomes en cuenta? ¿Quiénes son los simples mortales para que pienses en ellos?
Amado, cuando yo estaba leyendo este texto, me vino a la memoria algo muy importante. Y es el Salmo 116:15. El Salmo 116:15 dice de la siguiente manera: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Amado, si usted me está hablando, pastor, si usted me está hablando ahora de vida, ¿por qué me viene ahora con ese texto de los muertos? Porque, amado, aún la muerte de sus santos es estimada delante de Dios. Mire si usted y yo somos importantes para Dios. Porque mientras usted ve en un féretro, en una caja, un muerto, Dios está viendo que un hombre que venció, una mujer que venció. Cuando viene la muerte, ahí comienza la vida eterna en cada uno de nosotros. Estimada, dice la Biblia. Cuando la Biblia habla de estimada, es algo que Dios tiene en grande estima, lo valora. Aún esa muerte, no importa por la que estemos pasando y a dónde vamos a llegar, hay una estima que Dios ve en cada uno de nosotros, la máxima creación de Dios. Amado, ¿y por qué es estimada? Porque seremos transformados para irnos con Él. Este cuerpo corruptible será transformado en un cuerpo, dice la Biblia, incorruptible. Incorruptible, nada lo podrá corromper. Amado, este cuerpo va a ser un cuerpo espiritual que va a estar ante la presencia del Señor para toda una eternidad. ¿Qué es el hombre?, pregunta David. Amado, el hombre es la corona de la creación. En todo lo que Dios creó, el ser humano fue su máxima, su mayor creación. Es tan así que fue al Calvario a fin de redimir a una humanidad caída. Amén. Gloria a Dios. El precio pagado por esta redención nos declara el valor del hombre que decidió tomar, vuelvo y digo, forma de hombre en Jesucristo. Gloria a Dios. Y la Biblia dice que se humilló hasta lo sumo. ¿Usted se cree que si no fuera lo importante de Dios, Dios iba a enviar a su Hijo para que se humillara ante una sociedad y ante una multitud de gente que no creían en Él? Se humilló hasta lo sumo, dice la Biblia. Gloria a Dios. ¿Y sabe por qué lo hizo? Por amor a ti y por amor a mí. Y el salmista Dios para que en Él pienses. Gloria a Dios. ¿Qué es el hombre para que tú pienses en Él? Amado, Él pensó en ti, pensó en mí, por amor, te amó aunque no merecíamos ese amor. En Isaías 55, versos 8 y 9 dice: porque mis pensamientos no son tus pensamientos, o no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Amado, ¿por qué el profeta Isaías habla de esta forma? Porque estaba viviendo en medio de un pueblo, Israel, en aquel entonces, que le había dado la espalda de Dios y estaba perdiendo toda esperanza de poderse levantar. Pero Isaías irrumpe en este pueblo y le dice: porque mis pensamientos, está hablando Dios a través del profeta, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. ¿Por qué habla así? Porque nuestros pensamientos muchas veces están dominados por nuestras circunstancias y nuestras emociones. Muchas veces estamos dominados, nuestros pensamientos son dominados. Nuestras circunstancias, nuestras emociones, enfermedades, situaciones, familia. Pero el Señor no tiene un pensamiento como lo tiene el ser humano. Y mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. Lo que Dios tiene preparado, le está diciendo el profeta Isaías a aquel pueblo, y nos lo dice a nosotros, Iglesia Cristiana Fe Vertical, en esta mañana. Nos dice:
lo que Dios tiene preparado para ti y para mí y para aquellos que nos ven a través de los medios sociales, cuando estamos conectados a la fuente de favor y gracia, es más grande que nuestras expectativas. Eso. Gracias. Es mucho más grande. Gloria a Dios. Y el verso número 5 del Salmo 8 dice: lo has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Cuando usted busca en otra versión, específicamente la Nueva Traducción Viviente, que es otra de las versiones de la Biblia, fíjese cómo este texto dice lo que acabo de leer de la Reina Valera. Dice: sin embargo, lo hiciste un poco menor que Dios, y le coronaste de gloria y de honra. Amado, cuando dice un poco menor que Dios, esto no es algo que está incorrecto. Lo vamos a ver. Lo hiciste un poco menor que Dios, dice en la Nueva Traducción Viviente. Lo que significa esto es que Dios nos creó un poco menor que a Él mismo. Nosotros no somos, vuelvo y repito, cualquier cosa. Somos la imagen de Dios. Debido a que Dios ya ha declarado lo valioso que somos para Él, no hay por qué contemplar sentimientos de inferioridad. Gloria a Dios. Sí, hay veces que leemos en la Biblia que los personajes de Dios dicen: yo soy pequeño, el mismo Gedeón lo dijo. Todo eso es una realidad. Aquí no estamos sacando el mensaje fuera de contexto. Aquí lo que estamos es afirmando lo que Dios dijo, lo que Dios dice de nosotros, no lo que tú dices de ti, no lo que otros dicen de ti. Es lo que Dios está estableciendo en su palabra, que tú eres, que yo soy. Y en el verso 6 dice: lo hiciste señorial sobre la obra de tus manos, todo lo pusiste debajo de tus pies. Y tú me vas a decir: sí, pero eso fue antes de la caída. Claro que es una realidad. Pero Dios lo creó con un plan ya predestinado. Por eso Jesús viene a esta tierra a volver a ¿qué? A retomar la identidad que el hombre había perdido a consecuencia de su pecado. Ahora Jesús viene a establecer una identidad nueva. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice la Biblia? Nueva criatura es. Amado, ¿qué está diciendo esta poderosa declaración del apóstol San Pablo? Amado, que en Cristo estamos retomando una identidad que habíamos perdido. Una nueva criatura que viene a nosotros de nuevo para establecerse en nosotros y nosotros podamos avanzar. Nos está dando identidad. Nos está diciendo: esto es lo que tú eres en Cristo. Lo hiciste señorial. Significa que todo lo creado fue creado para que nosotros tuviéramos ¿qué? Dominio y autoridad. Dominio y autoridad. No es lo mismo estar en un lugar sin autoridad delegada que teniendo la misma. Pero vuelvo y repito, esto habla de responsabilidad. Tenemos que usar nuestros recursos con sabiduría, amado, porque como administradores de la creación tendremos que rendirle cuentas al Creador. Cuando hablamos de recursos no estamos hablando solamente de dinero. Sí, porque rápido hablamos de recursos y la mente ya viene con la... No, recursos es todo lo que Dios ha depositado en ti. Son los dones que ha puesto en nosotros. Es la vida de oración que tenemos que tener delante de Dios. Es la fe que debemos de nosotros tenerla fuerte para seguir creyendo y avanzando. Es esa palabra que Dios ha puesto en nuestra boca para que nosotros podamos declararla. Pero, amado, esa palabra tendrá poder cuando nosotros vivimos esa palabra. Gloria a Dios. Porque si
esa palabra que sale de nuestra boca no está siendo vivida, es como címbalos de repiño, es como una campana desafinada, como dijo Pablo en una ocasión en el libro de Corintios. Esa palabra no va a tener fortaleza, no va a tener el poder, no va a entrar en el corazón de la gente. Ayúdanos, Señor, porque cada uno de nosotros necesitamos más vivir esa palabra. Amén. Que predicar esa palabra. Sí, Señor. Oye. Y la Biblia dice que todo lo pusiste debajo de sus pies, verso número 6. Todo lo pusiste debajo. Pero escuche lo que dice Deuteronomio 28:13. Dice, si escuchas los mandatos del Señor, está hablándole a un pueblo en aquel entonces, en el viejo pacto. Si escuchas los mandatos del Señor tu Dios, que te entrego hoy, y los obedeces cuidadosamente, el Señor te pondrá en la cabeza y no en la cola. Siempre estarás en la cima y nunca estarás abajo. Amado, ¿a quién está hablando aquí? Está hablando de Israel. Como decía mi hermano ahorita, nosotros somos el Israel de Dios en este tiempo. Tenemos que seguir orando por el Israel humano, pero nosotros somos el Israel espiritual de Dios. Pablo lo dijo. Amado, Israel sería el líder sobre las naciones, iba a ser cabeza y no estaría en sujeción a otras naciones, cola. Ahora la iglesia, si escucha la palabra y la pone por obra, esa promesa a Israel se hace evidente, se hace nuestra en nuestro tiempo. Entonces dijo Dios, estoy leyendo ahora en el capítulo número 1 de Génesis, y vamos a entrar a lo que es la imagen que Dios declaró del ser humano. Entonces dijo Dios, capítulo 1, verso 26 de Génesis, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Donde único la Trinidad de Dios intervino fue en la creación del hombre. Donde único la Trinidad se ve interviniendo. Claro, la Trinidad siempre estuvo, pero donde Génesis establece que la Trinidad estuvo fue en la creación del hombre, de esa máxima creación del hombre, de la nueva. Hagamos al hombre a nuestra imagen, dijo, nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Fuimos creados con el propósito de ser los representantes de Dios en esta tierra. Pero es si estamos conectados a su propósito. Entonces el mundo tiene que ver algo de Dios en nosotros. Sí, Señor. Amén. Gloria a Dios. Somos imagen si estamos conectados Poderoso. al Dios que nos creó. Amén. Gloria a Dios. Esto es lo que significa también que el hombre fue creado con la capacidad de obedecer a su Creador. Amén. Gloria a Dios. Tenemos la capacidad de obedecerlo. Así es que si usted y yo en un momento dado hemos sido rebeldes, ¿sabe por qué hemos sido rebeldes? Porque de alguna forma nos hemos desconectado del propósito de Dios. Amén. Gloria a Dios. La desconexión no tiene que ver con Dios, tiene que ver con usted y conmigo. Él sigue siendo Dios, como dice mi hermano. Él no cambia, Él no muda. Él es el mismo. Gloria a Dios. Hoy, mañana y siempre. Santo, poderoso. Cuando yo estaba buscando esto, me vino a la mente este texto poderoso que está en Romanos 8, que dice, la tierra gime por la manifestación de los hijos de Dios. ¿Sabe qué significa esto, que la tierra gime? Es que la tierra está dolida. Amado, no está hablando solamente de la tierra, y sí, está hablando de la tierra común. Está hablando de los habitantes de la tierra. Gime por la manifestación de los hijos de Dios. Amado, hay un vecino que está gimiendo por la manifestación de Dios en tu vida. Hay alguien en la familia que está gimiendo por una palabra de vida, de fe y esperanza. Hay gente sobre la faz de la tierra
que todavía no han podido tener un encuentro con Dios porque hay una iglesia que no ha hecho la asignación que tenemos sobre la faz de la tierra. Ayúdanos. Dije, no ha hecho la asignación que tenemos. Me incluyo también ahí. Toda la creación, gime, desea, anhela, que tú y yo manifestamos ese amor que ha sido derramado en cada uno de nosotros. Alguien dijo en una ocasión, pastor, que amo, y el amor de Dios es tan grande que tú no puedes quedarte con Él solo. Es demasiado de grande ese amor que Dios ha depositado en nosotros. Y creó al ser humano, verso 27 del capítulo 1 de Génesis. A su imagen lo creó, a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. El hombre y la mujer son la corona de la creación. El ser humano fue lo máximo que Dios creó, amado. Desde la misma creación Dios creó en nosotros, o depositó en nosotros, o entregó en nosotros gobierno. El verso número 28 que dice, de ese capítulo 1, que dice: y los bendijo Dios, y les dijo. Amado, la primera palabra que Dios declaró para su máxima creación, ¿cuál fue? Bendición. Fue lo primero que dijo. Amén. Antes de decir otra palabra, dijo: y los bendijo Dios. Hay una bendición sobre la máxima creación. Claro, se perdió a consecuencia del pecado, pero Jesús vino a esta tierra a volver a restablecer esa comunión con el Padre. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Y le dijo: fructificaos y multiplicaos. ¿Cómo nosotros nos fructificamos y nos multiplicamos? Cuando depositamos una palabra de vida en aquellos que están necesitados. Gloria a Dios. Ahí estamos dando fruto. Ahí estamos multiplicando. Amado, alguien hace muchos años atrás se multiplicó en ti cuando te dio una palabra, cuando oró por ti, cuando declaró una palabra de vida, de fe y de esperanza, cuando tú y yo estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados con nosotros. Hubieron gente que declararon una palabra por nosotros. Hubieron gente, José, que se pusieron a la brecha por ti y por mí. Gloria a Dios. Gracias. La otra Carmen, mi hermano, todos los que estamos aquí. Hubo alguien que declaró una palabra, hubo alguien que te sembró una palabra, hubo alguien que oró por ti y dijo: Señor, esta vida te pertenece, esta vida fue creada a imagen tuya. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Padre, bendición. Gracias. De la misma forma, tenemos nosotros una responsabilidad de sembrar una palabra en ellos también. El hombre llenaría la tierra cuando Dios le dijo: fructificar y multiplicaos. El hombre llenaría la tierra y supervisaría su operación. Al crear al ser humano, el soberano del universo decidió delegar en su creación el señorío sobre la tierra. Por eso a Josué le dijo el Señor: todo lo que pisare la planta de vuestro pie os he dado, tal como le dije a Moisés. Pero eso no se quedó ahí. Él le dijo: primeramente tienes que levantarte, esforzarte y ser valiente. Gloria a Dios. Levántate, esfuérzate y sé valiente. Ahora Dios estaba transfiriendo la promesa de conquista de Moisés a su siervo Josué. Pero tienes que levantarte, le dijo, tienes que poner a ver un esfuerzo y tienes que tener valor para conquistar. Por eso Jesús dijo: el reino de los cielos se hace fuerte. Y solo Solo los valientes lo arrebatan. lo arrebatan. Dice la palabra. Hay un texto que dice, o una palabra que dice: el reino de los cielos sufre violencia.
es violento. Para tú conquistar algo tienes que también en momentos dados de tu vida ser violento. Una oración de clamor a Dios. Hay veces que con nuestras oracioncitas de mañana o del mediodía y eso, y cuando oramos por los alimentos, no movemos ni una paja. Hay momentos que la oración tiene que ser arrebatando, arrebatando. ¿Sabes por qué? Porque el reino de los cielos sufre violencia. Gracias, Y tenemos que nosotros ser violentos también. Jesús dijo, ustedes son la sal de la tierra. Sal. Pero si la sal se volviera insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada. Estoy leyendo lo que Jesús dijo, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ay, Señor, guarda. Pero hace un minuto atrás yo estaba hablando de que Dios le había dicho a Josué, todo lo que pisares con la planta de tus pies será tuyo. Pero ahora Jesús dice, si no eres sal en medio de este mundo, alguien te puede pisotear. Amén. Analízalo para que tú veas lo que está diciendo. ¿Qué es pisotearte? No es pasarte por encima con los pies. Es degradarte al lugar que Dios dice que tú y yo no somos. Wow. Poderoso. Ahora está transfiriendo esa promesa, pero le dice a la iglesia, ustedes son la sal de la tierra. Pero si esa sal se vuelve insípida, insípida es algo que pierde su sabor, pierde su valor. ¿Para qué sirve una sal insípida que no tiene sabor? Para nada. No sirve porque fue creada para sazonar. La sal fue creada para que nosotros pudiéramos tener algún tipo de sabor en las cosas. ¿A ustedes no se acuerdan cuando le decía, tú eres más soso que un huevo sin sal? ¿Se acuerdan? Cacho, tú eres más soso que un huevo sin sal. Para preservarte. Eso para preservarnos, ¿no? Esos jamones ricos que nos comemos a veces han sido preservados ¿con qué? Con sal. La sal. Antes, cuando no había refrigeradores, ¿qué se usaba para preservar los alimentos? La sal. Sal. La sal. Si todavía Jesús no ha levantado y este mundo no se ha corrompido completo, no ha levantado su iglesia y este mundo no se ha corrompido completo, ¿sabes por qué? Porque la sal de la tierra está todavía aquí. Nosotros, la iglesia. Poderoso eso. Entonces Jesús dijo, si la sal se volviera insípida, sino para que la gente la deseche y la pisotea, dice que fuimos creados para que todo lo que pise en nuestro pie lo conquistemos. Por el contrario, no fuimos creados para ser conquistados ni pisoteados por el mundo. Amén. No fuimos creados para eso. Que se conviertan ellos aquí, dice uno de los textos, Jeremías 19, perdón. Tú no te conviertas a ellos. Esta escritura es parte de una conversación entre Dios y el profeta Jeremías, donde le dice, no cedas a las influencias de este pueblo rebelde, mantente firme en tu fe y en el mensaje. Nosotros somos de influencia por la palabra que portamos y la vida que llevamos. Ustedes son la luz del mundo, dijo Jesús. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Una ciudad en lo alto. Amado, ¿qué dice esto? Que fuimos creados para las alturas. Entonces esto significa que estamos expuestos, porque si estamos en una altura, la gente nos está viendo. La gente nos está mirando, la gente nos está observando, la gente nos está escuchando. Nos escuchan, ¿sabe por qué? Porque el mundo espera la manifestación de las buenas obras de la iglesia. Todo lo que hacemos, sea bueno o sea malo, será revelado. Gloria a Dios. No se enciende para cubrirla,
se enciende para que alumbre, para cubrirla con un cajón. Cuando usted lee en otra versión lo que dice, la luz no se enciende para cubrirla con un cajón. Ahora, ¿con qué estamos cubriendo la luz que está impidiendo que seamos manifestados al mundo? ¿Serán nuestras comodidades? ¿Será nuestro orgullo religioso? ¿Será nuestros edificios lo que tenemos? Nuestro hogar, nuestra casa, nuestro aire acondicionado. ¿Será esto lo que está impidiendo que nosotros seamos esa luz que Dios dice que debemos de ser? Salgámonos del cajón. Necesitamos manifestar al mundo el amor de Dios hacia ellos. Por el contrario, Jesús dijo después, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en casa. Se pone sobre una mesa. Cuando te sales del cajón empiezas a alumbrar los que están en casa, pero también los que están fuera. De eso hablamos en una ocasión, un miércoles aquí. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en los cielos. Cuando dice hagan brillar su luz, lo que nos está diciendo es que cada uno de nosotros, amados, somos portadores de esa luz. Estamos expuestos y ellos ven nuestras buenas obras. Entonces el mundo se unirá a la alabanza del pueblo de Dios. Porque han sido sacados, hemos sido sacados. Estábamos inmersos antes, estábamos sometidos antes, pero ahora estamos abiertos a la luz del Evangelio de Jesucristo. Efesios 2:10 dice, somos hechura de Dios. Y ahora aquí estamos hablando de ¿qué? Del nuevo pacto. Estamos hablando de Pablo cuando le dijo a la iglesia que somos hechura de Dios. Allá Él nos creó a su imagen y semejanza. Pero ahora Pablo está diciéndonos a nosotros, ustedes son hechura de Dios. Creados en Cristo Jesús, Efesios 2:10. ¿Para qué? Para buenas obras. Nos creó con un propósito ya predestinado, los cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellos, en esas buenas obras. Hechura de Dios, creado por sus propias manos, amados, creados en Cristo Jesús. Esto habla del nuevo nacimiento, habla de la criatura nueva. En Cristo recuperamos, y aquí quiero ser específico porque ya básicamente terminé la palabra o el mensaje. En Cristo recuperamos cierto gobierno sobre lo creado. Dije cierto gobierno sobre lo creado, ya que al ser redimidos por Él, restaura la imagen de Dios en el ser humano, si bien no implica un dominio terrenal o político. No implica un gobierno terrenal o político. Lo que el apóstol Pablo está diciendo, creados en un Dios, es la criatura espiritual que habita en cada uno de nosotros. Hay algo que Dios depositó en ti y en mí que nadie lo puede quitar. Y es esa criatura nueva que Él formó cuando pagó el precio en aquella cruz y derramó su preciosa sangre. Dios preparó de antemano, dice la Biblia, en ese texto que acabo de leer. Esto habla que cada obra en la cual Dios te llama a trabajar fue ya que destinada, fue un destino de parte de Dios. Nosotros estamos aquí porque ya Dios nos vio aquí. Porque Él ve las cosas que no son, como si fueran. Esa obra fue destinada, pero fue destinada con un propósito. Número 1, para probar tu entrega, para probar tu pasión y fe. Cada necesidad en el pueblo, Dios la ha permitido para probar tu corazón. Se puede poner de pie.
Cada obra que Dios destinó, la destinó para probar tu fe, tu pasión, a ver cómo vamos a actuar en el momento de la necesidad. Gracias. ¿Cuántas vidas hemos dejado pasar en un momento dado de nuestras vidas? ¿Cuántas veces hemos dejado pasar la necesidad y no hemos hecho nada? El que les habla también lo ha hecho. Pero hay esperanza. Acuérdate de lo que te dije, llévate esto en el corazón. No somos cualquier cosa. Somos la imagen de Dios. Amados, somos la imagen de Dios. Somos la imagen de Dios. Amén, amén. Somos la imagen de Dios. Aquellos que nos vieron a través de la red social YouTube, nosotros estamos localizados aquí en la calle 51 de la urbanización Santa Juanita, aquí en Bayamón, bloque GD, número 13, urbanización Santa Juanita. Nuestra iglesia, nuestro templo, está localizado frente a la avenida Laurel, aquí en la hermosa ciudad de Bayamón. Si no tienes un lugar donde congregarte y quieres hacer de este lugar tu casa de congregación, puedes hacerlo los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a las 10:30 de la mañana. Que Dios te bendiga, Dios te guarde y que la paz de Dios sea contigo y con todos los tuyos.